Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C56. Capítulo 56. Devil Blade Dim Pen y el hombre del cielo enmascarado fueron bloqueados por Jin Ling. No pudieron evitar hacer una pausa. Los dos intercambiaron miradas viendo la seriedad en los ojos del otro. Después de que apareció la verdadera forma de Jin Ling, sintieron una presión abrumadora. Pero habiendo llegado al reino del hombre celestial, su voluntad era fuerte. No se retirarían sin luchar. Inmediatamente llegaron a un consenso. Unamos fuerzas temporalmente. Los ojos de Denken estaban llenos de una frialdad demoníaca. Su espada curva era la espada demoníaca superior en Mint, la espada curva de luna redonda. Lógicamente, con una espada tan demoníaca y ni siquiera un arma divina como el sable capturador de dragones llamaría su atención. Pero ese día en Shaolin, Siesun había usado la técnica de refinación de sangre para activar la naturaleza demoníaca del sable capturador de dragones, revelando su verdadero poder. Dim Pen vio el potencial demoníaco dentro de él. Quería profundizar más, con la esperanza de elevar aún más su espada demoníaca. Corte de espada demoníaca. Dim Pen balanceó su espada, la fuerza natural se movió con ella y vertiendo su alma en el corte. Una espada demoníaca esclaviza a su portador convirtiéndolo en esclavo de la espada, con la espada encarnando su alma. La naturaleza demoníaca era inimaginable. La expresión de Xie Xiaofen cambió. Dim Pen siempre había sido su rival. Habían peleado muchas veces con resultados mixtos. Pero ahora vio que la espada de Dim Pen se había vuelto aún más aterradora. Es posible que no pueda bloquear esta barra. Sus ojos eran solemnes. Sin embargo, Jin Ling rugió de repente y el sonido sacudió las montañas y los valles como si pudiera hacer caer el sol y la luna. Su enorme cuerpo saltó y proyectando una sombra sobre el cielo. Su palma gigante, rodeada de luz espiritual y relámpagos manifiestos y el sol y la luna, se estrelló contra la espada demoníaca. Jin Ling rugió de nuevo rompiendo 1000 técnicas con pura fuerza. No importa cuán demoníaca o divina fuera la espada, se rompió bajo su palma. La fuerza aterradora aumentó, el rostro de Dim Pen cambió y Jin Ling lo sacó a la fuerza de su estado supremo de espada demoníaca. Sus ojos estaban llenos de miedo y miraban a Jin Ling con una expresión compleja. Afortunadamente que en ese momento, el hombre del cielo enmascarado finalmente hizo un movimiento. Esta vez desatando todo su poder y sus artes marciales revelaron algunos de sus orígenes. Con una fuerza explosiva en puños y piernas sonaba como el rugido de un dragón, lleno de furia. Esta explosión de poder, combinada con Dim Pen, apenas logró resistir la inmensa fuerza de Jin Ling. Los ojos de Su Wuxi se entrecerraron y finalmente reconoció la identidad de la persona. Habilidad Prajna del elefante dragón, esta persona es un monje divino del budismo esotérico. Su corazón no pudo evitar saltarse un latido. Durante la conferencia Shaolin sobre la Casa del Dragón el mes pasado, antes de la muerte de Siesun, él había mencionado que Yuanzhen tenía conexiones con la dinastía Yuan de Mongolia. Aunque generó sospechas, no había evidencia concreta. Ahora, con un monje divino budista esotérico apareciendo aquí, fue prácticamente una confesión. Todos sabían que el budismo esotérico estaba ahora bajo la dinastía Yuan de Mongolia, sirviendo como una poderosa fuerza marcial. Los artistas marciales especularon. Su Wuxi consideró ayudar a Wudan. Aunque codiciaba el trono Ming, tenía que ser un trono intacto. Los conflictos internos eran una cosa, pero enfrentarse a enemigos externos era otra. Pero en ese momento, Jin Ling demostró un poder inmenso luchando contra 2 expertos de Heavenman sin quedarse atrás. Todo el mundo podía verlo claramente. El cuerpo de Jin Ling era como un diamante lleno de un inmenso poder divino. Cada movimiento dispersaba la luz espiritual impactando a todos. El monje budista esotérico había cultivado la habilidad prajna del elefante dragón a un nivel profundo, poseyendo una fuerza inigualable. Pero antes de la verdadera forma de 2 yardas de Jin Ling era insignificante.
Lo que fue más impactante fue que este inteligente mono dorado no dependía únicamente de la fuerza bruta. Cada movimiento tenía claros rastros de arte marcial, específicamente la técnica del puño supremo, el puño de combate Chua Ching creado por Nim Chanch. Los 7 héroes de Wudang lo habían utilizado antes. Pero comparados con la exhibición de Hin Ling eran como niños jugando. Boom, boom, boom. La palma gigante de Hin Ling chocó con el cuerpo del monje, produciendo golpes sordos. El monje sintió que sus huesos estaban a punto de romperse, su sangre hirviendo, y no pudo evitar escupir sangre. A Devil Blade Din Pen no le fue mejor. No se podía resistir a un mono inteligente que conocía las artes marciales. Su Demon Blade Slash, que dominaba el mundo marcial Mine, dependía de una naturaleza demoníaca cautivadora. Pero la búsqueda del Dao por parte de Hin Ling era firme, su mente pura y sincera, no afectada por la naturaleza demoníaca. Las olas de poder divino hicieron que Din Pen se sintiera como si estuviera en el cielo y el infierno. No pudo defenderse, era imposible. Frente a un cuerpo físico tan incomparable, experto en técnicas de puño e incluso en habilidades de ligereza, cualquiera estaría perdido. Su poder total apenas igualaba al de Hin Ling. Al ver esta impactante escena, todos se quedaron en silencio, sus corazones se llenaron de olas turbulentas. Todo lo que tenían ante sí parecía un sueño. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C57. Capítulo 57. Todos observaron en silencio atónitos la increíble escena que se desarrollaba ante ellos. El choque entre el verdadero y el poder físico puro fue interminable, con Hin Ling mostrando una ferocidad similar a la de una bestia mítica o un rey demonio. Tal poder fue suficiente para establecerlo como una fuerza suprema en el mundo marcial. Los 7 héroes de Wudang ya se habían ocupado de los maestros restantes y ahora estaban centrando todos sus esfuerzos en Dong Fan Bubai. Al ver la pura ferocidad de Hin Ling, sus ojos se abrieron en estado de shock. Los discípulos de Wudang de tercera generación estaban igualmente asombrados, incapaces de creer lo que veían. Sabían que Hin Ling era fuerte, pero nunca imaginaron que pudiera ser tan poderoso. Fue casi absurdo. ¿Era realmente este el mismo mono gentil que jugaba con los hermanos mayores, imperturbable ante sus burlas? En ese momento, los discípulos de Wudang sintieron una oleada de emoción. Hin Ling consideraba a Wudang su hogar y amaba a los hermanos y tíos mayores, razón por la cual se había contenido. Su afecto por Wudang era evidente. Dong Fan Bubai, por otro lado, empezó a sudar frío. Ni Devil Blade Din Pen ni el monje budista esotérico eran débiles, pero apenas podían defenderse de Hin Ling cuando trabajaban juntos. Sintió un matiz de alivio, si se hubiera enfrentado solo a Hin Ling, habría sido aplastado en poco tiempo. La luz espiritual que envolvía a Hin Ling indicaba que sus propias técnicas extrañas podrían ser inútiles contra él. Los movimientos de Hin Ling parecían lentos, pero sus ojos ocasionalmente brillaban con luz, casi como si estuviera desarrollando una visión espiritual. Esto hizo que las acciones de Deng Pen y del monje budista esotérico parecieran más lentas a sus ojos, una de las razones clave por las que podía luchar contra 2 oponentes a la vez. La escena se volvió inquietantemente silenciosa cuando los 3 expertos supremos se enfrentaron, con la mirada de todos fija en sus figuras. Xie Xiaofen permaneció en silencio, con la mano agarrando la empuñadura de su espada y su expresión compleja. Din Pen, su rival de toda la vida, había mejorado desde su último duelo, pero no pudo obtener ninguna ventaja contra Hin Ling. Esta constatación significó que él mismo tampoco era rival para Hin Ling. Como alguien que se enorgullecía de su habilidad con la espada, esta revelación fue un golpe a su confianza. Esperaba presenciar las técnicas de espada de Nim Chanch, pero ahora se preguntaba si siquiera era digno. Yao Yue sintió lo mismo. Generalmente tranquila y serena, su expresión había cambiado más en un día que en un año entero, coincidiendo con su shock interno. La ferocidad de Hin Ling superó a la de los expertos del reino del hombre celestial presentes, dejándolos inseguros de sus posibilidades contra él. Incluso su Guzi, habitualmente insondable, parecía serio. Aunque no había hecho ningún movimiento, sintió que incluso usando su técnica de absorción, sus posibilidades de victoria eran solo 50 y 50, si acaso. Los 3 expertos,
que se encontraban en la cima del mundo marcial Min, ahora se sentían inferiores a un simple mono. Su agitación interna era evidente. Pero ese no fue el punto más crucial. El punto más crucial fue que todos sabían que este mono inteligente era simplemente un sirviente de esa figura sentada en el altar. Pensar en esto les dificultaba respirar. Sus ojos se dirigieron involuntariamente hacia la figura del sacerdote daoísta de aspecto celestial, Nin Changch, que parecía estar en un estado trascendente, no afectado por el aterrador choque que se desarrollaba debajo. Con un sirviente tan poderoso, ¿qué tipo de fuerza inimaginable poseía Nin Changch? ¿Podría ser, ya ha llegado al reino inmortal terrenal? Este pensamiento pasó por la mente de todos, haciendo que sus alumnos se contrajeran. Anenmoro terrenal era una figura exaltada, situada en la cima de las artes marciales, lo que hacía que incluso los expertos de Havenman parecieran insignificantes en comparación. No, eso es imposible. Si hubiera aparecido un inmortal terrenal, habría señales en los cielos y en la tierra. Todos los expertos de Havenman lo habrían sentido. Sacudieron la cabeza inmediatamente. Entonces, ¿en qué reino se encuentra esta persona? La curiosidad creció en los corazones de los expertos. La presencia de Jinling hizo que Nin Changch pareciera aún más misterioso. Incluso los rumores anteriores sobre el refinando cuerpos dorados con Pure Young True Fire no les habían hecho anticipar sus acciones tanto como lo hacían ahora. Sin embargo, Nin Changch permaneció sentado con los ojos cerrados, sin mostrar intención de intervenir. Esto les hizo sentir como si un gato les estuviera rascando el corazón. La batalla en el campo se hizo más intensa. Los discípulos de Wudang habían capturado o matado a quienes intentaban apoderarse del sable y ahora se retiraban para dejar la arena en manos de los expertos de primer nivel, evitando las consecuencias de su enfrentamiento. El campo de batalla se dividió en dos grupos. Un grupo estaba formado por los 7 héroes de Wudang que luchaban contra Dong Fan Bubai. Aunque sus fuerzas habían disminuido, todavía podían defenderse de él. El aire estaba lleno de sonidos de espadas y agujas. El otro grupo vio a Jinling luchando contra Dinpend y el monje budista esotérico. Aunque eran menos numerosos, su batalla fue mucho más intensa. El monje, habiendo activado su cuerpo dorado de dragón elefante, parecía fundido en oro, incluso más formidable que los 3 monjes anteriores. Sus puños y golpes resonaron como truenos, provocando que los espectadores más débiles palidecieran. Bajo la atenta mirada de la multitud, los 3 expertos de Havenman parecían estar en una situación difícil, incapaces de retirarse, ya que el misterioso celestial Wudang aún no había hecho ningún movimiento. Era difícil imaginar qué pasaría si lo hiciera. Al darse cuenta de que la situación era desesperada y que apoderarse del sable cazador de dragones ya no era posible, el monje budista esotérico tomó una decisión rápida, con la voz ronca mientras gritaba: «Debemos unir fuerzas o no escaparemos hoy». Retrasar más podría provocar complicaciones imprevistas, especialmente si otros expertos de Havenman decidieran apoyar a Wudang. Dinpend y Dong Fan Bubai asintieron en silencio en señal de acuerdo. En ese momento, la dignidad era la menor de sus preocupaciones. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C58. Capítulo 58. En el momento siguiente, los 3 desataron todo su poder: Sunflower Needle Vein de Dong Fan Bubai, Demon Blade Slash de Dinpend y Dragon Elephant Golden Body del monje, todos dirigidos a los discípulos de Wudang de tercera generación. Los 7 héroes de Wudang y Jinling podrían contenerlos, pero no podrían proteger a todos de un ataque de tan amplio alcance. Priorizando sus vidas por encima de su orgullo, los 3 expertos del hombre celestial decidieron apuntar a los discípulos más débiles. Los 7 héroes de Wudang estaban furiosos, despreciable. Intentaron desesperadamente interceptar los ataques entrantes con su espada de 7 estrellas y Jinling rugió hacia el cielo, con los ojos frenéticos mientras usaba su cuerpo para bloquear algunos de los ataques. Sugusi decidió mantenerse al margen, mientras que Xie Xiaofen dudó pero finalmente decidió no intervenir, dividido entre sus lealtades conflictivas. Solo Yao Yue dio un paso adelante, con la voz fría: «Deshonras el reino del hombre celestial». Aunque normalmente era indiferente, no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo los fuertes intimidaban a los débiles. Su elegante palma envió una poderosa ola,
interceptando parte del ataque. Pero el asalto combinado de Don Fan Bubai, Din Pen y el monje fue demasiado generalizado. Incluso después de haber sido parcialmente bloqueados, una parte importante todavía amenazaba a los discípulos restantes de Wudang, lo que representaba un peligro letal. Los 7 héroes de Wudang y Jinling estaban desesperados. Aprovechando la oportunidad, los 3 expertos de Havenman intentaron escapar. La multitud suspiró y le resultó difícil creer que expertos tan estimados pudieran ser tan deshonrosos. Todas las miradas se dirigieron hacia la figura celestial sentada en el altar. Nen Chang'e había abierto los ojos en algún momento y ahora observaba en silencio al trío que huía. ¿Qué clase de ojos eran esos? Tranquilo, sin ondulaciones, como si contuviera los 5 elementos y el ciclo del yin y el yang. Una mirada era suficiente para hacer que cualquiera desviara la mirada, temeroso incluso de mirar hacia un lado. ¿Cómo te atreves? Con esas 2 palabras casuales, el mundo pareció cambiar en un instante. Todos sentían como si los cielos mismos temblaran de ira. Sugusi y los demás estaban aterrorizados. ¿Por qué la fuerza natural es tan abrumadora? Para los 3 expertos de Havenman, esta fuerza se sentía 10 veces más fuerte que la de ellos. Era imposible. Incluso los expertos en Havenman más poderosos que habían conocido eran solo 2 o 3 veces más fuertes, no así. Observaron en un silencio atónito cómo la luz espiritual verde, acompañada por la fuerza natural, recorría el campo de batalla. La lluvia de Chuchi dejada por los 3 expertos se congeló, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Luego se escuchó un crujido nítido, cuando el verdadero y congelado se rompió en innumerables puntos de luz, que cayeron suavemente sobre los discípulos de Wudang, llenándolos de alegría y gratitud. Los discípulos se volvieron hacia Nin Chang'e, inclinándose profundamente. El poder del tío pequeño marcial es invencible. Jinling, que antes estaba furioso, se volvió dócil en un instante. Se redujo a su tamaño original de 4 pies y apoyó respetuosamente a Nin Chang'e, pero nadie se atrevió a subestimarlo ahora. El recuerdo de él golpeando a 2 expertos de Havenman aún estaba fresco. Son Yuan Qiao y los demás respiraron aliviados e intercambiaron miradas avergonzadas. Estaban tan absortos en la pelea que casi se habían olvidado de la presencia de su hermano menor. Con el cerca no había nada que temer. El cambio en el comportamiento de los discípulos fue asombroso. Yuebu-kun y los demás estaban encantados de finalmente presenciar a Nin Chang'e en acción, con los ojos muy abiertos por la emoción, sin querer perderse ni un solo detalle. Todas las miradas siguieron la luz espiritual verde mientras descendía como una montaña sobre los 3 expertos que huían. Su velocidad se desplomó. Don Fan Bubai estaba aterrorizado, tratando desesperadamente de invocar su propia fuerza, pero era como un niño comparado con el poder abrumador que acababa de descender. Las técnicas inmortales refinaban la energía espiritual. Cuando la energía espiritual se movía, la fuerza natural la seguía. Las artes marciales no se pueden comparar. Don Fan Bubai cedió, con la voz temblorosa: Wudang es la tierra santa de las artes marciales. Yo, Don Fan Bubai, admito la derrota. Regresaré a Blackwood Cliff y no descenderé hasta dentro de 10 años. Evitaré a los discípulos de Wudang a toda costa. Los labios de Din Pen temblaban, pero no se atrevía a mendigar como Don Fan Bubai. Sus ojos se volvieron más demoníacos cuando miró a Nin Chang'e, y su intención de batalla aumentó. El monje budista esotérico permaneció en silencio, sabiendo que la situación era desesperada. Estaba listo para enfrentar la muerte, con la esperanza de obligar a Nin Chang'e a revelar su fuerza. Nin Chang'e finalmente volvió a hablar, con voz tranquila e indiferente. Debes ser castigado. Al atacar a los discípulos de Wudang de tercera generación, los 3 expertos firmaron sus sentencias de muerte. Sus expresiones cambiaron drásticamente. Bien. Si crees que puedes intimidarme, te mostraré de qué estoy hecho. El rostro de Don Fan Bubai estaba oscuro, el verdadero, y se elevaba. La hoja curva de Din Pen exudaba una energía demoníaca aún más intensa. Frente a la vida y la muerte, buscó resurgir de las cenizas, utilizando la inmensa presión para elevarse. Fue una decisión arriesgada, pero no tenía otra opción. El monje budista esotérico inhaló profundamente, su cuerpo demacrado se hinchó una vez más y su cuerpo dorado de elefante dragón brilló intensamente, alcanzando su punto máximo.
Nin Chanch ni siquiera había hecho ningún movimiento, pero los tres expertos ya estaban en alerta máxima. Todos observaron con anticipación. Finalmente, Nin Chanch actuó. Abrió la boca y, para sorpresa de todos, apareció una luz carmesí, que rápidamente se transformó en una espada espiritual carmesí. La visión de él escupiendo una espada espiritual dejó a todos asombrados. Una técnica así estaba más allá de los medios mortales. Con un suave movimiento de la mano, habló con calma, como si estuviera afirmando un hecho simple. Esta es la técnica de la espada despreocupada. En un instante, la espada espiritual carmesí se convirtió en un rayo de luz, cortando hacia Dong Fan Bubai. La velocidad era inigualable, lo que hacía que Dong Fan Bubai se sintiera como una tortuga en comparación. Sintió una profunda sensación de impotencia. Luego, Nin Chanch recurrió a Dim Pen y formó dos sellos de espada más. Estas dos técnicas de espada, una es el dragón azul de madera, la otra es el pájaro vermellón de fuego. Morirás sin remordimientos. En un instante, dos inmensas energías de espada cruzaron el cielo, una verde, formando un dragón azul, y la otra roja, formando un pájaro vermellón. El dragón y el pájaro se elevaron juntos, atacando a Dim Pen. El rostro de Dim Pen se volvió solemne, el miedo y el pánico llenaron su corazón. Pero ya se había convertido en esclavo de su espada, dejando que la espada demoníaca tomara el control, con la esperanza de desatar su ataque más fuerte. Xie Xiaofeng observó en silencio atónito las técnicas para controlar una espada y transformar la energía de la espada en espíritus, dejándolo asombrado. Había venido con la esperanza de desafiar a Nin Chanch, pero ahora se dio cuenta de lo tonto que había sido. Estas técnicas fueron obra de una espada inmortal. Sus ojos se llenaron del brillo de la energía de la espada, incluso cuando su propia espada tembló en respuesta. Nin Chanch continuó. Se volvió hacia el monje budista esotérico y su mirada se desvió brevemente hacia Shaolin antes de formar otro sello. Este es puro fuego verdadero Yang. Refinará tu cuerpo dorado de dragón elefante y te ayudará a ascender al paraíso occidental. Con esas palabras apareció de la nada una llama azul profunda, cuyo calor aterrador parecía capaz de quemar el vacío mismo, creando ondas retorcidas. Todos quedaron en shock. Cuando apareció el fuego verdadero puro Yang, sintieron que su verdadero y su fuerza interior se evaporaban. Aquellos que habían presenciado la conferencia Shaolin sobre la Casa del Dragón temblaron de terror. En comparación con el fuego puro Yang verdadero que Nin Chanch había mostrado a través de talismanes en aquel entonces, el fuego actual era varias veces más aterrador. El fuego azul profundo brilló y aterrizó sobre el monje budista esotérico. Las llamas rugientes ardían intensamente, reflejando el impacto en los ojos de todos. Cuando Nin Chanch finalmente actuó, fue trascendental. Estas técnicas son como las de un verdadero inmortal. Hoy tenemos la suerte de presenciar esto. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfeng C59. Capítulo 59. La gente no pudo evitar murmurar para sí misma mientras presenciaban las asombrosas escenas que se desarrollaban ante sus ojos. Todos quedaron atónitos. La escena que tenían ante ellos parecía un sueño. Nin Chanch se sentó en lo alto de su altar, sin siquiera molestarse en ponerse de pie. Con solo 3 movimientos de sus dedos, desató 3 técnicas supremas de artes marciales que sacudieron los cielos y la tierra, dejando a todos asombrados. Los 3 expertos de primer nivel de Havenman estaban ahora en una lucha desesperada por sus vidas. Tales técnicas. Como un dios, como un demonio. Nen Chang'an no planeaba seguir atacando, simplemente observó con calma. Su comportamiento sereno y confiado balanceaba los corazones de todos. La gente no pudo evitar dirigir su mirada hacia Dong Fan Bubai y los otros dos. Lo que vieron hizo que sus alumnos se contrajeran en estado de shock. En apenas unos momentos, Dong Fan Bubai ya estaba al borde de la muerte. Al lado de Dong Fan Bubai, la rápida luz de la espada bailaba por todos lados. Los hilos rojos ardientes eran hermosos pero aterradores, llenos de intenciones letales. La espada del cielo rojo, imbuida de un espíritu propio, se movía según la técnica de espada despreocupada de Nin Chanch, cortando a alta velocidad. Ocasionalmente se dividía en múltiples luces de espada, formando una matriz de espadas,
y en otras ocasiones aceleraba repentinamente, dejando solo sombras rojas a su paso. Don Fan Bubai estaba lleno de miedo e impotencia. Una vez, este fue su dominio. Después de castrarse, su progreso con el manual del girasol fue asombroso, lo que le permitió desarrollar un extraño y verdadero que lo hizo increíblemente rápido. Solía jugar con sus oponentes, derrotándolos fácilmente con una velocidad inigualable. Incluso cuando estaba enredado con los 7 héroes de Wudang, no se había quedado atrás. Era solo el poder de las estrellas lo que limitaba su velocidad. Pero ahora, la velocidad de la espada del cielo rojo estaba completamente más allá de la suya. Se había convertido en el juguete. Clank, clank, clank. El denso sonido de las colisiones llenó el cielo mientras la luz de la espada chocaba con las agujas de girasol. En medio del caos se oían sonidos de carne cortada y sangre salpicando por todas partes. Obviamente, las agujas de girasol no pudieron soportar la rápida luz de la espada. Don Fan Bubai estaba aterrorizado, el abrumador aura de la espada le dificultaba respirar. Con cada corte de la luz de la espada, sentía que su verdadero y de girasol estaba a punto de colapsar. Miró a Nin Chanch, queriendo pedir clemencia. Ni siquiera pudo resistir un ataque casual, no tenía derecho a contraatacar. Pero no pudo decir una palabra. En ese momento lamentó profundamente sus acciones. ¿Por qué había intentado presumir? El sable cazador de dragones no significaba nada para él. La causa fundamental fue su deseo de vengar la muerte de Ren Boxing a manos de Wudang. No pudo evitar mirar en dirección a Ren Jinjin, lleno de odio. Pero ese odio no tenía a dónde ir. Ren Jinjin ya estaba muerto, asesinado por los 7 héroes de Wudang. Cortar. 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 Resonó el denso sonido de carne y sangre explotando. El verdadero y de Don Fan Bubai estaba completamente exhausto, y la luz de la espada lo convirtió en una figura empapada de sangre, y la vida se desvaneció rápidamente. La espada del cielo rojo voló de regreso a la mano de Nin Chanch, transformándose en una espada espiritual del tamaño de una palma que giraba. Todos jadearon. Aunque parecía largo, era solo cuestión de unas pocas respiraciones. El primer experto en Heaven Man había caído. Yao Yue tembló de frío. Don Fan Bubai no era débil y ella misma era solo un poco más fuerte. Ella no tenía confianza en enfrentarse a esa luz de espada. Miró la espada del cielo rojo, con los ojos llenos de pavor. La mirada de todos cambió, se giraron para mirar a Din Peng. La situación de Din Peng era incluso más espectacular que la de Don Fan Bubai. Dos imponentes energías de espada se transformaron en un dragón verde y un pájaro vermellón, realistas y majestuosos, que se dirigían hacia Din Peng. El poder era incluso más dominante que el del mono dorado gigante, Jinling. Los ojos de Din Peng se habían vuelto completamente negros, sin blanco visible. Bajo la presión de la vida y la muerte, había sacrificado su esencia, espíritu y energía a la espada demoníaca, convirtiéndose en su esclavo para obtener mayor poder. La muerte de Don Fan Bubai hizo temblar su corazón. ¿Cuánto tiempo había pasado? Un experto en el hombre celestial, igual a él, acababa de ser aniquilado. Fue aterrador. Incluso si un inmortal terrenal hubiera atacado, no habría sido tan horrible. La intensa intención asesina hizo que su piel hormigueara, mientras las energías de la espada del dragón verde y del pájaro vermellón chocaban con la energía de su hoja negra, causando poderosas ondas de choque y dispersando el verdadero y la energía espiritual por todas partes. Aparecieron cortes sangrientos en su cuerpo, lo suficientemente profundos como para revelar hueso. Al principio pensó que, por aterradoras que fueran estas energías de espada, no tenían raíz. Si aguantara, podría tener una oportunidad de sobrevivir. Pero ahora, estas energías de espada desarraigadas eran más duraderas que él. Si esto continuara, él sería el que moriría. Rugió al cielo, aumentando la energía demoníaca. A diferencia de Don Fan Bubai, nunca se arrepintió de sus acciones. Su vida había estado dedicada al camino de la espada. Quería que el sable colocador de dragones elevara su espada demoníaca y vislumbrara un reino superior. Akun. Al ver estas imponentes energías de espada, bajo la presión de la vida y la muerte, se sintió iluminado.
para escuchar al Dao por la mañana, uno podría morir por la noche. Hoy yo, Din Peng, ofrezco mi espada a un verdadero inmortal. Rugió, expresando la voluntad de su espada con su último gramo de humanidad. Entonces, todo su ser se volvió completamente negro, como si estuviera completamente consumido por la energía demoníaca. Las espadas en manos de los espadachines cercanos temblaban, como si rindieran homenaje a la espada inmortal. La expresión de Xie Xiaofeng era compleja. Se dio cuenta de que Din Peng estaba sacrificando su vida para dar el golpe definitivo. Loco, es un loco. Susurró, conmocionado hasta la médula, pero también lleno de anticipación. ¿Podría este ataque extraordinario que sacrifica vidas representar una amenaza para Ning Chanch? Ning Chanch era demasiado aterrador, como una montaña que pesa sobre los corazones de todos, sin un final a la vista. Esperaban que alguien pudiera tocar ese límite para no sentirse tan desesperados. Una montaña visible y otra sin pico eran dos conceptos completamente diferentes. ¡Boom! ¿Qué clase de ataque aterrador fue este? Combinando la vida de dominio de la espada de Din Peng y su esencia, espíritu y fuerza vital, fue imparable, supremamente poderoso y trascendental. La energía de la hoja completamente negra tenía como objetivo decapitar al dragón verde y al pájaro vermellón y luego matar a Ning Chanch. Este fue el desafío de Din Peng. ¿Por qué tus dos energías de espada deberían decidir mi destino? Me niego. Ning Chanch levantó ligeramente los ojos, aparentemente intrigado. Pero eso fue todo. El dragón y el pájaro hechos de energía de espada rugieron hacia el cielo. Para sorpresa de todos, el dragón verde de repente se zambulló en la boca del pájaro vermellón. El pájaro sostenía al dragón. El fuego rojo envolvió la madera verde. ¡Boom! Contacto, 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Zhang Sanfen C60. Capítulo 60. Sonó como si el cielo se derrumbara. El dragón y el pájaro se fusionaron, luego ambos desaparecieron y volvieron a la energía pura de la espada. A los ojos de los espectadores asombrados, una energía de espada verde y roja apareció en el cielo. Su poder era inigualable, incluso más aterrador que las energías separadas de la espada del dragón y el pájaro. Ning Chanch sonrió levemente. No había estado inactivo últimamente. Aunque no había perfeccionado la energía de la espada de los 5 elementos, aún podía fusionar dos energías de espada. ¡Boom! La espada demoníaca de color negro intenso chocó con la energía de la espada verde y roja, provocando una explosión masiva en Heavenly Pillar Peak. Todos estaban congelados por el miedo. Pero pronto se calmaron, sintiendo que una suave fuerza disipaba las ondas de choque, aislándolos del daño y profundizando su asombro. Observaron con entusiasmo. Donde había estado Din Peng, solo quedaba su ropa. Había quemado su vida y su esencia para lanzar su golpe más fuerte, pero todavía no había movido a Ning Chanch ni un centímetro. Xie Xiaofeng se quedó en silencio y una profunda sensación de impotencia aumentó dentro de él. El segundo experto en Heavenman había caído. En tan poco tiempo, 2 expertos de Heavenman habían perecido, dejando a todos en shock. Frente a Ning Chanch, los expertos de Heavenman eran como niños, impotentes para resistir. El gol final de Din Peng había sido impresionante. Pero aún así no pudo deshacerse de Ning Chanch. Todos no pudieron evitar dirigir su mirada hacia el último hombre en pie. El monje budista esotérico. Por alguna razón, Sugusi se encontró esperando que este monje pudiera resistir el fuego verdadero de Ning Chanch, aunque solo fuera para demostrar que Ning Chanch no era invencible, que todavía había esperanza de mejora. Todas las miradas estaban puestas en el monje. Cubierto de fuego verdadero yang puro de color azul intenso, el monje activó su cuerpo dorado dragón elefante, rodeado de luz budista dorada y el sonido de cánticos, con visiones de dragones y elefantes apareciendo. Su verdadera forma fue revelada, una figura delgada con un puente nasal alto y ojos profundos, claramente no nativa. Cerró los ojos, completamente concentrado, envuelto en el fuego verdadero, sin atreverse a distraerse, usando todas sus fuerzas para resistir el fuego, sus sentidos ardiendo y deformándose. No se había dado cuenta de que los otros 2 expertos de Heavenman habían caído.
En ese momento, el corazón del monje estaba lleno de miedo sin fin. Había escuchado los rumores de que True Fire estaba refinando cuerpos dorados en la conferencia Shaolin Dragon Slaying, pero no los había tomado en serio. Aunque el budismo esotérico y el Shaolin compartían las mismas raíces, no se llevaban bien. Pensó que los monjes Shaolin eran simplemente famosos de nombre, desperdiciando la reputación de los cuerpos dorados budistas. Creía que su cuerpo dorado de dragón elefante rompería el llamado fuego puro yang verdadero. Pero ahora estaba estupefacto. El abrumador fuego puro yang verdadero cubría el cielo, manifestando varias visiones, desde un tigre blanco devorando el sol hasta montañas hundiéndose y flotando, desde innumerables espadas cantando hasta truenos divinos descendiendo. Las llamas eran increíblemente aterradoras. Solo enfrentándolo directamente podría comprender el verdadero horror del incendio. El fuego verdadero puro yang era el fuego verdadero de la esencia vital, quemando energía vital. Podría quemar incluso la energía espiritual de los cultivadores, y mucho menos el verdadero y de los artistas marciales. El ardor se sentía como una reducción dimensional y el dolor era real, como si te cortaran en pedazos. El rostro del monje se contorsionó en agonía, pero apretó los dientes, sin emitir ningún sonido, con la voluntad fuerte. Los monjes Shaolin no pudieron evitar mirar al abad Conven, que había guardado silencio. Su silencio fue tanto para Nin Chanch como para el monje budista esotérico. Podían ver. El cuerpo dorado dragón elefante del monje era un nivel superior a los cuerpos dorados de los 3 monjes Shaolin, combinando el poder del dragón y el elefante, entrando en la segunda etapa del cuerpo dorado budista. Esto demostró que Shaolin se había estancado e incluso se había quedado atrás del budismo esotérico. Pero, sobre todo, guardaron silencio ante el terror de Nin Chanch. Para ellos, el cuerpo dorado del monje era impresionante, pero se estaba derritiendo bajo el fuego verdadero puro yang, con gotas de verdadero dragón elefante convirtiéndose en cenizas. Conven se tocó el pecho y sus ojos se volvieron decididos, como si hubiera encontrado claridad. Ah. El monje finalmente no pudo contener un rugido, el dolor era insoportable. Las expresiones de todos cambiaron. La visión del cuerpo dorado ardiendo fue lo suficientemente horrible como para sacudirlos hasta la médula. La luz dorada rodeaba al monje, con visiones de dragones rugiendo y elefantes pisoteando, y el canto de oraciones budistas. Pero todo fue en vano. Frente al puro fuego verdadero yang de Nin Chanch, todo fue inútil. La luz dorada se encogió, las visiones colapsaron y el cuerpo dorado del dragón elefante comenzó a desprenderse, revelando carne y huesos. La expresión de Nin Chanch cambió ligeramente. El monje no debería haber durado tanto, casi 10 respiraciones, más que Dong Fan Bubai y Din Peng. Observó atentamente, sus ojos reflejaban el ciclo del yin y el yang. Ya veo. El fuego verdadero yang puro es el fuego verdadero de esencia vital, que quema el y verdadero con facilidad. Pero el cuerpo dorado dragón elefante de este monje está un paso más arriba, cultivando el poder del dragón y el elefante en su carne. Su esencia vital es fuerte, por eso su cuerpo es duro. Nin Chanch se sintió iluminado. Quería crear una verdadera habilidad divina, el fuego verdadero Samadhi, con el fuego verdadero yang puro como un componente. Observar el fuego que refinaba el cuerpo dorado le dio más información sobre el verdadero fuego de la esencia vital. Sin embargo, el monje se acercaba a su límite, incapaz de sostener esta experiencia de aprendizaje. Si el verdadero fuego de la esencia vital fuera completo, un cuerpo así ardería en un instante. Nin Chanch sonrió interiormente. Necesito quemar más cuerpos dorados budistas. De esa manera puedo completar el verdadero fuego de la esencia vital. Entonces podré comprender el verdadero fuego del alma, y el verdadero fuego Samadhi estará a nuestro alcance. Con ese pensamiento, lamentó no haber ido personalmente a Shaolin y haber refinado los cuerpos dorados de los 3 monjes. Podría haberle ayudado a lograr su objetivo. Pero fue solo un pensamiento fugaz. No estaba ansioso por abandonar la montaña, las habilidades divinas podían comprenderse lentamente. No había prisa. Mientras reflexionaba, el monje budista esotérico finalmente no pudo aguantar. Pequeño inmortal de Gudam, tus acciones despiadadas traerán desastre en el futuro. Con un rugido ronco, el monje falleció.
Solo quedó un tenue esqueleto dorado, brillando a la luz del sol. Ning Chanch sonrió débilmente, ignorando las últimas palabras de advertencia del monje. Si alguien se atreviera a venir, se enfrentaría a él. Señaló y el fuego puro yang verdadero se disipó lentamente. Lo único que quedó fueron las miradas conmocionadas y complejas de los espectadores, obsesionados con 3 objetos que habían quedado atrás. Un montón de agujas de girasol, una hoja demoníaca lunar curva y un débil esqueleto dorado. Hace apenas un momento, estos 3 expertos de Havenman habían sido invencibles. Ahora eran cenizas, dejando solo rastros de su existencia como prueba de su poder. Todos miraron hacia la joven figura celestial en el altar. La reverencia y el miedo llenaron sus corazones, incluso su Guozi y Xie Xiaofen no fueron excepciones. Estas técnicas eran simplemente demasiado aterradoras. Decir que fue un giro de la mano para crear nubes y una ola para provocar lluvia no fue una exageración. Los expertos de Havenman eran como niños antes de Ning Chanch, fácilmente sometidos con un movimiento de sus dedos. ¿En qué reino se encuentra este pequeño inmortal? No es un inmortal terrenal, pero mata a los hombres del cielo como pollos y perros, insondable, al menos la perfección del hombre celestial, tal vez incluso vislumbrando el reino supremo de los inmortales terrenales. Estas técnicas, más allá de la comprensión humana, son cada una un camino completamente diferente. Las técnicas de espada, la energía espiritual de la espada y el fuego puro yang verdadero, todo inaudito y aterrador, ¿qué artes marciales podrían poseer tal poder? Si este genio incomparable se convierte algún día en un inmortal terrenal, ¿no se inclinarían ante él todos los demás inmortales terrenales? La gente no podía evitar quedarse sin aliento, sorprendida por sus propios pensamientos. La demostración casual de poder de Ning Chanch fue abrumadora. Él resolvió sin esfuerzo lo que había sido una feroz batalla para los 7 héroes de Wudang y Jinling. Parecía una pelea de niños, rápidamente terminada por un adulto. Sí, una farsa. Cuanto más fuertes eran, más se sentían así. Los discípulos de Wudang miraron a Ning Chanch con adoración en sus ojos, gritando al unísono. El poder del tío pequeño marcial es invencible. Para cada discípulo de Wudang, Ning Chanch era como un dios, superando incluso a su fundador, San Sanfeng, en sus corazones. Los 7 héroes de Wudang sonrieron e hicieron una reverencia. Gracias, hermanito, por tu ayuda. Su admiración era casi tangible. Jinling inclinó la cabeza, cogió silenciosamente el sable cazador de dragones y dio un paso atrás. Los artistas marciales solo podían observar con asombro. Luego escucharon a Ning Chanch hablar con calma. Deseo establecer una tumba de hombres celestiales supremos. De ahora en adelante, cualquier hombre celestial supremo que caiga en Wudang será enterrado allí. Todos quedaron atónitos, sus corazones llenos de olas turbulentas. Contacto, tos.